En este tutorial número 18 sobre el tema de disoluciones o soluciones, se explica la preparación de una solución con concentración molal. Recordemos que la molalidad o M minúscula son los números de moles de soluto disueltos en un kilogramo de disolvente. Estas son las diferentes formas de expresar las concentraciones de disoluciones químicas. En tutoriales anteriores se han analizado estas 6 clases de concentraciones. En estas tarjetas aparecen enlaces de algunos tutoriales. Los invitamos a que los visiten y se suscriban a este canal. En el siguiente ejemplo, nos piden preparar 5 litros de una solución de ácido cítrico en agua con una concentración 2,3 molal, M minúscula, y la densidad de la solución es de 1,14 gramos sobre mililitro. Inicialmente vamos a colocar los datos. Nos están pidiendo la preparación de 5 litros de una solución. Nos dan la densidad de esa solución y nos dicen que tiene una concentración 2,3 molal. Para poder preparar la solución, debemos de averiguar cuántos gramos de ácido cítrico estarán disueltos en 5 litros de esa solución. Para iniciar la solución del problema, partimos de la concentración 2,3 molal o M minúscula. Esto indica que por cada kilogramo de solvente hay disueltos 2,3 moles de soluto, en este caso ácido cítrico. Primero debemos convertir los moles del soluto o ácido cítrico a gramos. Para ello averiguamos el peso molecular del ácido cítrico. En la tabla periódica la masa atómica del carbono es de 12. Como hay 6 átomos de carbono, en total son 72 la masa de los 6 carbonos. Un hidrógeno tiene como masa atómica 1. Como son 8, en total la masa atómica de los 8 hidrógenos es 8. Y cada oxígeno tiene una masa atómica de 16. Multiplicado por los 7 átomos nos da en total 112. Al sumar estas masas nos da 192 y tomado en gramos equivale a una mol de ácido cítrico. Esta relación nos sirve para poder transformar los moles del ácido cítrico a gramos, multiplicando por un factor de conversión constituido por las unidades de gramos y moles. Los moles van en el denominador para que puedan ser simplificados o eliminados con los moles de la cantidad que se quiere convertir. En el caso del ácido cítrico nos dice que 192 gramos son equivalentes a una mol. Simplificamos las moles y al hacer la operación nos da como resultado que los 2,3 moles son equivalentes a 441,6 gramos. Recordemos que una solución está constituida por el solvente y el soluto. El solvente es la sustancia que disuelve al soluto. En este ejercicio, el solvente son los 1000 gramos de agua y el soluto son los 441,6 gramos del ácido cítrico. Al sumar el solvente y el soluto nos da en total 1441,6 gramos de solución. A continuación, con los datos que se han obtenido hasta este momento, gramos de solvente, gramos de soluto y gramos de solución, vamos a la segunda parte del ejercicio. Aquí tenemos la solución en gramos, unidades de masa, y la cantidad que nos piden preparar está dada en litros, unidades de volumen. En consecuencia, vamos a convertir
estos gramos a mililitros mediante la utilización de la fórmula densidad igual a masa sobre volumen. Para averiguar el volumen debemos despejar esta fórmula. El volumen pasará acá a multiplicar y la densidad pasará a dividir, quedando que el volumen es igual a masa sobre la densidad. Reemplazamos los valores. La masa son los 1441.6 gramos de solución, divididos por la densidad de ella. Eliminamos los gramos y nos da como resultado 1264.6 mililitros de solución. O sea, que los 1441.6 gramos de solución, unidades de masa, son equivalentes a 1264.6 mililitros unidades de volumen. En la tercera parte del ejercicio planteamos una regla de tres simple, en donde los 1264.6 mililitros de disolución contienen 441.6 gramos de soluto o ácido cítrico. Vamos a averiguar en los 5 litros, que son equivalentes a 5.000 mililitros, cuántos gramos del soluto hay. Realizamos el raciocinio, simplificamos los mililitros de solución y al hacer la operación obtenemos como resultado 1.746 gramos de soluto o de ácido cítrico. En conclusión, los 5 litros de solución contienen 1.746 gramos de ácido cítrico, o sea, de soluto. Finalmente, explicaremos cómo se prepara la solución. En la balanza se coloca un papel. Se observa que ese papel pesa 2 gramos. Sobre el papel se van agregando cristales de ácido cítrico, hasta que en el tablero de la balanza dé un total de 1.748 gramos. ¿Por qué esta cantidad? Para poder descontar el peso del papel. 1.748 gramos es el peso del papel más el ácido cítrico, menos los 2 gramos del papel, quedan exactamente los 1.746 gramos del soluto. Enseguida, en un recipiente se depositan unos 2 litros de agua. Luego, lentamente y agitando, se van agregando los 1.746 gramos del soluto, o sea, del ácido cítrico. Y finalmente se agrega agua hasta completar los 5.000 mililitros de solución. Estos enlaces corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando el canal de YouTube como aprendermás.com. Suscríbanse y compártanlo.